Buen día a todos, soy Diego Chameides, economista jefe de Banco Galicia, y les doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual. En el día de hoy tenemos el agrado de recibir a Martín Redrado, quien nos va a hablar sobre los desafíos y las oportunidades que existen en la Argentina post-pandemia, enfocándose en el impacto del coronavirus en las empresas y los escenarios que maneja el gobierno en esta coyuntura. El encuentro durará aproximadamente 1 hora. La idea es que Martín haga su presentación y al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden ir ya a partir de este momento y durante toda la presentación ingresar sus preguntas al costado de esta pantalla, así que siéntanse libres, por supuesto, de enviarnos todas las preguntas que tengan y vamos a tratar de transmitirle la mayor cantidad posible a Martín. Así que bueno, vamos directamente a cederle la palabra a nuestro invitado. Bienvenido, Martín, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a Banco Galicia por poder conversar esta mañana con un amplio grupo de clientes en todo el país. Sin duda, estos medios digitales nos permiten tener este contacto directo que muchas veces o antes los hacíamos de manera presencial. Lo presencial tiene la ventaja de poder tener la palabra, las inquietudes de todos ustedes, pero bueno, esto tiene un alcance nacional, así que bienvenido. Bienvenido también esta posibilidad porque el concepto que quiero acercarles, el principal objetivo que tengo de la próxima hora para compartir con ustedes es darle claves, es darle elementos, herramientas que le permitan a cada uno de ustedes tomar mejor decisiones en sus empresas, en su microeconomía, en una realidad, como voy a explicar, que es realmente heterogénea. No es lo mismo realidad la que está viviendo Río Cuarto, la que está viviendo Pergamino, la que está viviendo Rafaela o la que está viviendo Lomas de Zamora o 3 de Febrero en el conurbano bonaerense. Por lo tanto, la primera reflexión también es que la macroeconomía de la que vamos a hablar en nuestra presentación es también la suma de las realidades de la microeconomía, de lo que les está ocurriendo a cada uno de ustedes. Entonces, ese es el objetivo. Voy a también meterme en qué cosas hay que hacer o cómo veo las tendencias microeconómicas en el mundo y también en nuestras empresas, no solo para esperar qué tiene que hacer el gobierno, y sin duda en este contexto de altísima incertidumbre, como lo está marcando un hecho inédito como el que se está viviendo en el mundo, darles o bajarles ese nivel de incertidumbre con el sendero, las proyecciones que hacemos con nuestro equipo de Fundación Capital, que tenemos 120 clientes en la Argentina y en Latinoamérica y que nos permiten tener una visión también muy cercana a lo que pasa en cada una de sus empresas o de los sectores económicos. Sin duda, la noticia de estos últimos días ha sido que finalmente Argentina logra, todavía tenemos que esperar hasta el 24 en términos de los detalles, pero digamos en términos conceptuales, Argentina logra una reestructuración de deuda que nuestro análisis y lo que siempre compartíamos con nuestros clientes, decíamos, siempre veíamos en el escenario con el que trabajamos, al que llamamos nuestro escenario base, y es el que voy a proyectar con todos ustedes, digamos, cuál va a ser el contexto según el cual nosotros se va a mover la economía argentina y por lo tanto el contexto que van a tener sus empresas en nuestro país. Creo que esto les va a ayudar mucho también a tomar decisiones. Lo que nos preguntan diariamente es, ¿cómo puedo proyectar lo que queda del año, lo que sigue el año que viene? A eso voy en un instante. Pero sin duda, ¿por qué teníamos una visión positiva de esto? Y lo pueden constatar quienes me han escuchado antes, porque veíamos una convergencia de intereses. Aquí había hay tres jugadores importantes en la cancha en este tema. Por supuesto, el gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional, que ahora va a jugar otro rol de acá en adelante, y los acreedores privados. Los tres tenían un interés
en que Argentina no cayera en un default complicado, en un default donde hubiera tensión y sobre todo donde hubiera litigiosidad hacia adelante. A partir de esto, uno puede decir que se tardó mucho tiempo, que se cedió más de la cuenta, pero en definitiva a mí me gusta mirar hacia adelante este tema. ¿Qué es, digamos, para ponerlo en su justa dimensión? Algunos dicen una nueva oportunidad, empieza algo distinto. Mi visión es que es un pilar para construir un proyecto económico nacional para los próximos 10 años. Y salgo de esta semántica, si plan, programa, y lo llamo proyecto. Y por proyecto quiero decir explicar claramente hacia dónde se va, el sentido de rumbo que va a tener la economía argentina, que a mi juicio debe tener dos pilares o dos ejes centrales, al margen de la reestructuración de la deuda, construir sobre otros dos pilares que son centrales. Primero, la estabilización de las principales variables que maneja el gobierno, me refiero a las variables nominales, el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, la política de subsidios y de tarifas, la política de inversión pública. Bueno, ¿qué sendero se le va a dar a esas variables que marcan la cancha en el sentido de poder estabilizar y poder bajar la tasa de inflación en un programa, por ejemplo, a 5 años? Y en segundo lugar, la modernización de la estructura productiva. ¿Qué es lo que va a hacer la Argentina para poder modernizar nuestra estructura productiva y poder proyectar al país, insertarlo al país de manera productiva en el mundo? Porque está claro que el talón de Aquiles que tiene la economía argentina, y vamos a entrar en la coyuntura ahora, es que siempre dependemos de la generación o del flujo de dólares financieros que llegan del exterior. Cuando tenemos una época de bonanza, ingresan esos dólares. Cuando hay una época de depresión o de recesión o de mayor incertidumbre, esos dólares salen. Por lo tanto, cuando digo un proyecto económico nacional a 10 años, estoy diciendo que Argentina debe depender de los dólares de sus exportaciones, y para esto tiene que buscar mercados no tradicionales, negociar con bloques o con países que no lo ha hecho hasta ahora, modernizar también nuestra estructura tributaria, que es central cuando uno mira a los ejes de competitividad. Es decir, tenemos entonces un punto de partida y qué mojones vamos a ver hacia adelante para si realmente se completan estos pilares de la economía argentina y qué hechos tenemos que mirar nosotros desde el sector privado para realmente ver que este escenario se puede cristalizar en la realidad y en la realidad de sus propias empresas. Bueno, en el muy corto plazo yo le voy a dar el sendero que tenemos que monitorear y que nosotros monitoreamos. Tenemos el presupuesto que se presenta el 15 de septiembre. Eso nos va a marcar, primero, si Argentina va a un presupuesto anual o, como a mí me gustaría, va a un presupuesto plurianual. Plurianual significa por lo menos hasta el final de este mandato presidencial. ¿Y por qué es importante plantear un presupuesto plurianual? Porque eso nos da un concepto de cómo va a evolucionar el gasto público, cómo se va a financiar un déficit que parte de un nivel realmente elevado. Por supuesto que no había otro camino que el que se tomó, es decir, de ampliar las bases de financiamiento. Argentina, lamentablemente, a diferencia de otros países, no tiene crédito ni tiene moneda y por lo tanto tuvo que descansar solamente en la emisión monetaria como para poder sostener la crisis sanitaria, pero está claro que un déficit primario como va a tener la Argentina de 7,5 puntos del producto, es lo que calculamos, proyectamos con nuestro equipo de Fundación Capital, no se puede seguir financiando simplemente con emisión monetaria. Por lo tanto, marcar un sendero de cómo va a transitar el déficit fiscal hacia adelante, que a nuestro juicio debería tener un objetivo de 4,5-5% para el año que viene
y luego ir disminuyendo de a un punto por año en un presupuesto plurianual. Y, por supuesto, ¿cómo se va a financiar eso? Hay una buena noticia, es que el gobierno empieza a financiarse con la colocación de deuda en pesos. Hemos visto la última colocación en el día de ayer, pero ya si uno mira los últimos 60 días, el gobierno está no solo pudiendo roloviar, es decir, los vencimientos los puede renovar en su totalidad, sino que tiene un margen de 10-15% por encima de lo que está necesitando. Por supuesto, ese 10-15% hoy trabaja muy en el margen en materia de cuánto puede financiar de gasto público, pero una de las claves hacia adelante es la presentación del presupuesto, que ese presupuesto sea consistente, en la profundización del mercado de deuda en pesos, es decir, que haya más instrumentos en pesos que atraigan, que nos atraigan en términos de dónde colocar nuestros ahorros. Y el tercer mojón que tenemos también en el muy corto plazo que hay que ir observando es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí nos guste o no nos guste, lamentablemente el paquete que se le dio a Argentina en 2018 tiene vencimientos imposibles de pagar en el año 2022 y 2023 de 22.000 millones de dólares cada uno. Y por lo tanto, Argentina necesita un nuevo programa. Hay también un error conceptual. Mucha gente, incluso analistas, hablan de reestructurar esa deuda. El fondo no reestructura nada, hay que simplemente conocer sus artículos de incorporación cuando se crearon tras la Segunda Guerra Mundial. Permite dar programas, lo que genera es un nuevo programa que tiene financiamiento, y ese programa que, si el gobierno argentino será solamente por los vencimientos que tiene, es decir, por 44.000 millones de dólares, pero ese programa tiene condicionalidades, y para bien y para mal, cuando uno tiene una deuda tan grande, lo que podemos decir también como un elemento cierto es que, nos guste o no nos guste, y esto es un dato de la realidad, el Fondo Monetario va a estar con la Argentina por lo que dé la mirada. Por lo pronto, por los próximos 5 u 8 años, vamos a tener que la auditoría del Fondo Monetario, por supuesto, si Argentina hace las cosas bien, puede prepagar esa deuda. Y vivimos, sí, también, si quieren después hablamos del tema internacional en las preguntas, pero en un mundo donde los bancos centrales han reaccionado con una capacidad y con una celeridad que no habíamos visto ni siquiera a quienes nos tocó trabajar muy de cerca y codo a codo en la crisis de 2009. La red de seguridad que le han puesto los bancos centrales a las principales economías del mundo nunca había sido vista, y por lo tanto también tenemos un escenario de bajísima tasa de interés, también en lo que dé la mirada, tasa de interés cero por los próximos años, y esto sin duda, si Argentina hace las cosas bien, por supuesto va a poder prepagar la deuda con el Fondo Monetario, incluso buscando una tasa de interés menor. Otro de los temas que hay que negociar firme y a fondo con el Fondo Monetario es una tasa de interés más baja que la que tuvimos en 2018. Entonces, allí, por supuesto, la recomendación que hago es: tenemos que ir con nuestro proyecto propio, porque uno de los errores que se cometió sistemáticamente en el pasado fue ir a las apuradas al fondo, y finalmente los técnicos del organismo terminan poniéndole, en este caso a la Argentina o a otros países, su programa. Y su programa, es cierto que se habla de un nuevo fondo, pero el programa del fondo va a ser fundamentalmente un programa fiscalista que le obliga al país a recaudar más impuestos de la gente que ya paga impuestos. Es decir, uno de los temas que tenemos hacia adelante es qué reforma impositiva va a tener el gobierno. Si vamos a hacer una reforma impositiva para hacer que paguen más los que ya pagamos, bueno, sin duda eso genera un sesgo anti-inversión. La clave de una reforma impositiva que impulse la productividad y la competitividad es ampliar la base de tributación y bajar la carga tributaria y simplificar
los 163 impuestos que hoy se pagan a nivel nacional, provincial y municipal. Bueno, de esto depende. Si uno va con su propio libreto, está claro que marca la cancha y va hacia una reforma que sirve a poner a la Argentina con un crecimiento más importante de 3,5% anual para los próximos años. O si no, si toma la receta del Fondo Monetario, bueno, lo que vamos a tener es un rebote de la economía, porque está claro que, y esto por supuesto está sujeto a la solución o a lo que ya hemos encarado en términos de crisis sanitaria, no tenga una marcha atrás, es decir, que el mundo encuentre una salida a la crisis sanitaria en los primeros meses del año que viene y que no haya una marcha atrás en términos de volver a una cuarentena más cerrada. Por supuesto, este es el supuesto que hacemos en este escenario base, pero la clave hacia adelante es si Argentina va a tener un rebote o va a ingresar en un sendero de crecimiento económico, y para eso necesita, decíamos, un programa o un proyecto nacional que tenga un programa de estabilización de sus principales variables macroeconómicas junto a un proceso de modernización productiva con una reforma tributaria y con un impulso a la exportación como Argentina no lo había visto antes. Permítame entonces, con este marco, empezar ya de lleno con, más allá de estos conceptos, ponerle números hacia dónde va la economía argentina, y entonces comienzo a compartir la presentación con ustedes. Miremos el cronograma, un poco lo que yo les decía al principio, el pilar que representa el acuerdo con nuestros acreedores. En la línea gris teníamos los vencimientos que originalmente estaba en la deuda prenegociación, y los nuevos vencimientos los tenemos en la línea azul, azul clara. Bueno, vean ustedes básicamente el ahorro que tiene que ver con postergar el pago de intereses. Observen ustedes que la línea gris supera a la línea azul hasta el 2028, y sobre todo con una carga realmente muy pequeña hasta el final del 2023, del actual mandato presidencial. Como ustedes saben, no ha habido quita en términos de capital, por lo tanto la deuda representa nominalmente exactamente lo mismo. Lo que se ha hecho es bajar el costo de los intereses, y por supuesto también lo que le pone a la Argentina es el peso de, si hacemos las cosas bien, Argentina va a poder refinanciar sus vencimientos sin aumentar la deuda neta. La clave es que la deuda, el capital siga siendo el mismo, y con crecimiento económico vayamos bajando la relación deuda contra producto. Pero ustedes ven allí en el periodo, y abajo en el cuadro lo ven con claridad en términos de números, en el periodo 2020 a 2029, en el cronograma actual, Argentina estaba pagando 67.500 millones de dólares y ahora paga 36.600, es decir, 30.000 millones de dólares menos, pero en el 2029, al 2039, si Argentina no sale a los mercados voluntarios y aprovecha una menor tasa de interés, que lo puede hacer, bueno, sin duda allí cambia la situación, con lo cual le pone el peso de la responsabilidad. Por eso digo, es un pilar que hay que aprovechar para construir sobre él mismo. Vamos entonces a qué veo para los próximos meses en términos de dónde están los riesgos, cuáles son las demoras que dañan la recuperación económica y qué hay que hacer con los desequilibrios acumulados. Bueno, uno de los temas más preocupantes que tenemos por delante, yo les diría, cuando con mi equipo en Fundación Capital, lo que vemos en el día a día, y estamos con la suerte que nuestro trabajo lo podemos hacer como lo estamos haciendo ahora, de manera virtual. Todo mi equipo está trabajando de manera virtual, cosa que no ocurre en muchas industrias, y realmente es una bendición poder hacerlo. Pero ¿qué cosas seguimos y en qué cosas a las 5 de la tarde se reúne mi equipo virtualmente para mirar? Primero, ¿qué ocurre con las reservas y sobre todo con la intervención neta? ¿Compró o vendió el Banco Central todos los días? ¿Por qué?
porque lo que vemos en estos últimos 3 meses, que son las épocas de vacas gordas en términos de acumulación de reservas, ha sido lo contrario. Como ustedes saben, el segundo trimestre es cuando se liquida la cosecha gruesa y significa que el Banco Central debería comprar reservas. Bueno, todo esto no ha ocurrido. Ha tenido un déficit en términos de intervención neta. En abril y mayo suma 1.200 millones de dólares. En los 2 meses, aproximadamente 600 millones cada mes. En el mes de junio, quienes están en comercio exterior están sufriendo la circular 70-30 del Banco Central, que restringió muchísimo y prácticamente congeló pagos en el mes de junio, y ese mes el Banco Central pudo comprar casi 670 millones, tuvo una intervención neta positiva, pero en julio volvió a ser negativa en aproximadamente 500 millones, y por lo tanto, y los primeros días de agosto, por lo menos hasta el jueves, donde hay datos oficiales, nos muestran un Banco Central vendedor. Extraoficialmente, informalmente, sabemos que los últimos días han sido más tranquilos para el Banco Central, pero este es el primer factor para monitorear si el riesgo cambiario aumenta o no. Lo segundo es la balanza comercial. Argentina tiene, y esto no es día a día, sino mes a mes, si Argentina tiene una balanza comercial superavitaria, ahí las noticias son buenas, quizás no tanto por la virtuosidad, no es porque estén subiendo las exportaciones, más bien están cayendo a un 16% anual, pero las importaciones están cayendo a un 32% anual, y por lo tanto, por la mayor caída, por la recesión y también por las restricciones a las importaciones, estamos teniendo un balance comercial. Lo tercero para mirar en términos de actividad, de riesgo, es no solo el balance comercial, es decir, cuánto es el balance de mercadería, sino también cuánto es el balance cambiario, es decir, cuántos dólares realmente ingresan a la Argentina producto de vender más al mundo de lo que compramos. Y allí hemos tenido meses muy malos donde las empresas han prepagado importaciones, y por lo tanto eso lo que ha generado es que el balance cambiario fuera 1.000 millones de dólares menos, como ocurrió en mayo, que lo que significaba el balance de mercadería. Eso se pudo revertir en el mes de julio, pero hacia adelante, sobre todo cuando se terminó la época de la comercialización de la cosecha gruesa, bueno, sin duda hay que seguirlo en el día a día y en el mes a mes. Y por supuesto, el cuarto indicador es la brecha cambiaria, que también tiene que ver con qué hacemos los argentinos con los pesos que tenemos. Hasta ahora partimos de una base también donde ha aumentado la demanda de pesos, aumentó la oferta, pero también aumentó la demanda de pesos, una demanda precautoria, y en principio también un incremento importante de los depósitos producto de que se corrigió la tasa que se le estaba pagando al ahorrista, pero esto es un tema para seguir porque los depósitos, el 80% de los depósitos, 79% está colocado en el muy corto plazo, y esto sin duda le da volatilidad. Y el quinto elemento para monitorear en términos de cuánto es el riesgo cambiario son las monedas de la región, y en particular el real brasileño. Nosotros allí vemos, hay que seguir, Brasil está muy inestable desde el punto de vista político, sin embargo, en un mundo donde sobran dólares, donde sobran euros, están llegando capitales financieros, es cierto, muy volátiles de corto plazo, que permiten dar ha habido primero una devaluación del real, luego una apreciación fuerte, ahora se devaluó un poco. Nosotros estimamos que va a terminar en niveles en diciembre, nuestro equipo de Fundación Capital, en niveles de 5,80 reales por dólar. Pero en definitiva, lo que vemos es que el Banco Central está comprometido, en términos, si ustedes me preguntan cuál va a ser la política cambiaria, en continuar con la política de mini devaluaciones que estén un poquito por encima del nivel de inflación, mini devaluaciones que están de 6 a 9 centavos por día.
incluso los días lunes se toma lo que no se devaluó el día sábado y domingo, y habitualmente los días lunes la devaluación es de 18 centavos, tomando sábado, domingo y lunes, y vemos al Banco Central seguir profundizando este ritmo de mini devaluaciones. Por supuesto, tiene un drenaje importante que vamos a ver y cuáles son las alternativas que tienen por delante. Como les decía, el dato más preocupante de corto plazo es que, a pesar de restricciones como las que les mencioné de la circular 7030, que restringió muchísimo los pagos de importaciones, no permite pagar importaciones antes de que llegue la mercadería al país, pero lo que ustedes ven es, observen, lo importante es mirar reservas netas que han caído y están en los 10.000 millones de dólares. Ahí ustedes habrán escuchado también distintas cifras. Les digo, la cifra de 10.000 millones de dólares es la cifra, un poquito menos, 9.800, es la cifra de reservas netas que está compuesta por bonos que tienen, bonos del Tesoro, bonos muy líquidos que tiene el Banco Central, propia liquidez, oro y derechos especiales de giro. Si se le saca el oro y los derechos especiales de giro, un comentario, paréntesis, el oro, quienes lo están siguiendo en nuestra audiencia, viene revaluándose en los últimos meses. En los últimos 60 días, en junio y en julio y en lo que va de agosto, le dio una ganancia al Banco Central de 1.000 millones de dólares las tenencias en oro. Si uno reduce lo que tiene en este metal y en derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, las reservas netas están en 5.000. Pero correctamente las reservas netas, porque ambos son líquidos, el oro se puede vender, los derechos especiales de giro también. Lo digo con conocimiento de causa por haber estado ahí y por haber realizado este tipo de operaciones. En 9.800 millones estamos hablando de 3 meses de importación, con lo cual se ve un Banco Central que no ha podido acumular reservas y por lo tanto tiene esta tensión hacia adelante. Y observen ustedes la intervención neta del Banco Central, cómo tenemos todas las líneas que están para abajo, muestran las ventas, y esto se resume en el mes de abril. Yo les decía, abril y mayo, aproximadamente los 2 meses, 1.200 millones, con 547 millones en el mes de abril. Digo, de pérdidas de ventas estamos hablando del Banco Central, 679 en el mes de mayo. En el mes de junio, producto de la comunicación A7030, la circular A7030 del Banco Central, con estas restricciones que acabo de comentar, puede ser superavitario en 672 millones, pero desplazando al sector privado, y en julio vuelve a ser deficitario, y los primeros días de agosto muestran una pérdida de 340 millones. Bueno, las distintas vías por las que se escurren, yo les decía, primero, mirar al balance cambiario y mirar al balance comercial. Lo que ustedes observen, por ejemplo, si nos paramos en el mes de mayo, teníamos un superávit comercial de 1.890 millones. Sin embargo, el balance de divisas fue de 316, es decir, ¿qué pasó allí? Muchas empresas prepagaron importaciones. La circular 7030 lo que permitió es revertir eso, y tuvimos, había también empresas que habían hecho contado con liquidación y se les permitió volver vía reverse repo a la Argentina. No se cerró esa vía, pero sí la vía que queda hacia adelante y que uno se pregunta hasta cuándo va a continuar. Mucha discusión en el Banco Central con respecto a esto es los $200. Es decir, por ahí ustedes están viendo, y por qué también tenemos este fenómeno de principios de mes. Bueno, porque mucha gente que cobra su sueldo, lo que hace los primeros días del mes, compra dólares solidarios a 100 y los termina vendiendo a 130, y se termina haciendo un 30%, lo que le da sin duda una capacidad de compra adquisitiva, y estas son las distorsiones que tiene un sistema cuando tiene frazada corta. Pero fíjense ustedes
la evolución de la cantidad de argentinos, que nosotros estimamos que en el mes de julio fue de 4 millones de personas las que compraron divisas, y esto sin duda es algo que está mirando el Banco Central hacia adelante. Mucha discusión, obviamente si llegara a cerrar ese grifo, el impacto inmediato es que el dólar marginal se deja de tener oferta y por lo tanto puede haber tensión y subas allí. Bueno, no hay cuando uno entra en restricciones a la demanda, es un camino de ida. Mi preferencia hubiera sido de tomar medidas para expandir la oferta de divisas, para generar puentes, por ejemplo, con el swap chino que se renovó. Bueno, sería importante que una parte de ese swap, que casualmente ustedes saben se originó en el año 2009 y a nosotros nos sirvió para frenar en ese momento, un instrumento para frenar la corrida cambiaria que se tuvo en 2009, porque una parte de eso se podía convertir a dólares, ¿no? Si hoy se demostrara lo mismo, creo que sería una señal, no la señal para paliar la incertidumbre cambiaria, porque eso sin duda va a venir cuando se termine la negociación con el Fondo Monetario, pero sin duda hoy Argentina necesita puentes hasta terminar esa negociación que nos va a llevar por lo menos 6 meses. Y por supuesto, como les decía, también seguir las monedas de la región. Observen ustedes cuando miramos al tipo de cambio real multilateral, que lo vemos en los niveles de 2011, 2013, pero sin duda mirar muy de cerca el tipo de cambio real bilateral con Brasil y su evolución, pero sin duda no tenemos un dólar súper competitivo. Por supuesto, si a esto le quitamos retenciones, estamos en un dólar, bueno, que sin duda genera muchísimas distorsiones la brecha hacia adelante, y este entonces es otro tema a monitorear en términos de cómo sigue la tensión cambiaria. Un dato positivo que estamos teniendo es el crecimiento de los depósitos en pesos del sector privado. Ahí ustedes ven, digamos, una buena y una no tan buena. La buena es que crecen los depósitos, pero observen ustedes la diferencia en el primer gráfico: 50% crecen los depósitos a la vista y cajas de ahorro, y un 22% crece el plazo fijo. Obviamente lo que es cuenta corriente y caja de ahorro es mucho más volátil, se puede ir de un día para otro, o sea, crecen los depósitos más volátiles. Este es el concepto que quiero reflejar en este gráfico. Y por supuesto también, cuando uno habla de volatilidad, observemos cómo están creciendo los depósitos a más de 60 días, que están en terreno negativo, y los que crecen a menos de 60 días, que están creciendo a un nivel del 30% anual, y también los mayoristas, que crecen muy por encima de los minoristas en variación acumulada. Bueno, los mayoristas, obviamente los directores financieros de nuestras empresas, son los que están allí y que tienen mucha más rapidez para mover esos pesos. Vayamos entonces a el nivel de actividad. En nuestro juicio, nuestro valor, nuestra estimación, tocamos piso en el mes de abril y vemos hacia adelante una lenta recuperación con una caída menor en los próximos trimestres. Observen, nuestra proyección de caída para el segundo trimestre es del 21,8%, reitero, habiendo hecho piso en abril con un menos 26%, y luego la tasa negativa se va haciendo más pequeña, con una tasa negativa de menos 13 y de menos 8,9 para el último trimestre, y allí vemos los distintos componentes, cuánto impacta en el producto nuestra proyección de caída de producto. Diciembre del año pasado, diciembre de este, nos da menos 13%, de los cuales, ¿cómo se llega a este menos 13? La contribución que hace el consumo, ese menos 13, menos 9,3 es explicado por la caída del consumo, menos 5 es lo que aporta la inversión, menos 0,2 el consumo público, las exportaciones menos 3 y las importaciones, la absorción interna más 4,5 en términos de demanda agregada, y esto nos lleva a un menos 13% para este año, viendo un rebote hacia el año que viene.
como les decía, vimos una caída de consumo y una lenta recuperación, por supuesto con también mirando la movilidad. Aquí lo que vemos es Google Mobility, uno de los nuevos herramientas que tomamos para nuestro propio análisis, y bueno, muestra también cómo hay que utilizar en cada una de nuestras empresas la inteligencia artificial para ver cómo se mueve el consumo, dónde se mueve, cómo lo hace, qué compra. Por supuesto, en este contexto también poner que el consumo por comercio electrónico está creciendo a un nivel del 50% anual. Lo vemos en clientes nuestros como supermercados, que realmente no solo les está yendo bien en lo presencial, sino también con un crecimiento, y aquellos que invirtieron en el online, e incluso empresas que se dieron cuenta, en el caso de indumentaria, clientes nuestros que nos muestran cómo ha cambiado esa ecuación en los últimos meses a través de las ventas online. Y como dice un cliente que está en ese mundo, lo que ha ocurrido es, hemos puesto un fast forward de 4 años en los procesos de digitalización internas de nuestras empresas, y esto sin duda nos acerca mucho más a un distinto patrón de consumidor. Y observen ustedes también algo que me gusta poner el zoom sobre esto, es el tipo de ventas que hay, el tipo de ventas a través de la hora 12. Por supuesto, al estar más tiempo en nuestra casa, ahora empezamos a cambiar la silla de nuestro escritorio, los sillones, fíjense, obviamente los colchones, porque se consumen más que antes, materiales para la construcción, esto es muy importante, gente que también busca usar los pesos para cosas que les sean útiles, línea blanca, bueno, ahí está mejorando, les diría, indumentaria de lo que teníamos antes, pero bueno, la distinta segmentación, este es un concepto que me parece central para todo nuestro análisis y lo que vemos hacia adelante. Bueno, también cuando miramos la capacidad adquisitiva, el país es distinto en términos de desempleo. Digo, no es lo mismo el AMBA, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, y allí vemos la región de Cuyo más castigada. Nuestra proyección de desempleo para el segundo trimestre tocando un pico del 16,6% y lentamente disminuyendo, pero quiero hacer el foco en las diferencias regionales, porque obviamente en un mercado laboral más deteriorado tengo menos capacidad de consumo. Las paritarias también, y esto sin duda le ha puesto un techo a la tasa de inflación, lo que hemos visto es la defensa del empleo, que a pesar de eso ha caído cuando uno toma mayo del año pasado contra mayo de este año, 409.000 menos puestos de trabajo en el empleo formal, de los cuales prácticamente 290.000 son empleados en relación de dependencia y el resto son monotributistas y autónomos. Por lo tanto, los sindicatos se han preocupado por mantener el empleo más que aumentar los salarios, y ustedes ven también algo que era inédito o parecía inédito en la economía argentina, que los salarios nominales han caído, y ahí estoy subrayando los salarios nominales de gremios como UOM, como SMATA, como textiles, como los petroleros, pasteleros, calzados, por mencionar algunos que han tenido caídas nominales, y gremios que antes eran muy agresivos, como camioneros o bancarios, que han cerrado en paritarias de 30%, que está por debajo de lo que es la proyección de inflación para los próximos 12 meses, o incluso tomando la proyección del año 2020. El crédito sí está creciendo, que es uno de los temas para mirar hacia adelante, pero crece lo que llamamos el crédito con anabólicos. Es decir, por ejemplo, se utilizó muy bien la línea del 24% para pagar sueldos. ¿Por qué? Porque hubo una garantía del Estado a través del Fondo de Garantías, pero cuidado con la morosidad, ¿no? Cuando aumenta tanto el crédito hay que mirar la morosidad, no solo desde el punto de vista de los bancos, sino también desde el punto de vista de a quienes
los cheques que ustedes están recibiendo de sus clientes. Yo les diría, hay que tener un gran cuidado con la calidad crediticia hacia adelante, no solo, reitero, las entidades financieras, sino también cuántos cheques recibimos de nuestros clientes y sobre todo a qué plazos. Y lo que estamos viendo es que solo crecen los créditos para consumo los que son con los planes ahora 12, con cuotas, pero si no el consumo claramente por la caída de salario y también por la pérdida del empleo, es un reflejo natural de las dificultades que tiene el consumo para crecer hacia adelante. Bueno, aquí vemos los empleos habilitados para trabajar, cómo han ido variando, y esto también lo que nos permite es segmentar, digamos, dónde está la economía argentina funcionando, las empresas, los negocios, las fábricas, y dónde todavía no lo están. Esto también nos permite, bueno, observemos cómo ha ido variando. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hoy tenemos un 84% de los empleos que pueden trabajar, en Misiones el 89%, en Neuquén el 91%. Bueno, esto nos va mostrando y por supuesto tiene que ver con la evolución de la crisis sanitaria, pero bueno, empezar a segmentar qué regiones están trabajando más a pleno y no, también nos da una visión de cómo evoluciona el consumo. Como les decía, uno de los temas centrales para mirar de aquí hacia adelante, yo les comentaba los hitos que tenemos que mirar. Bueno, uno de los hitos lo estamos viendo semana por semana, es la colocación de títulos en pesos. El segundo es el presupuesto el 15 de septiembre, el comienzo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Miren el peso de la deuda, que por supuesto es impagable ya en 2021, 2022, 2023, el nivel de vencimientos que tenemos, y por supuesto lo que tenemos que ver es la lista de requerimientos que tiene el Fondo Monetario y cómo Argentina va a encarar esta negociación. Digo, es mejor marcar la cancha nosotros y llegar con un programa, con un proyecto o como quieran llamarle, pero digamos con el contenido de lo que vamos a hacer en los próximos años, porque sin duda podemos correr el riesgo de tener un programa mediocre de ajuste fiscal, de también seguir paso a paso el ritmo cambiario, pero no va a ser un programa que le devuelva vigor a la economía argentina. Más bien lo que vamos a tener es un rebote hacia el año que viene y después tasas de crecimiento del 2% con una inflación que va a estar en el promedio de lo que veníamos en los últimos 10 años. Lo que necesita la Argentina es marcar un sendero económico que tenga como objetivo absorber excedentes monetarios, porque está claro que hasta ahora esa emisión que hemos visto lo que tiene como correlato es que ha aumentado la demanda de pesos, pero esa demanda de pesos no va a seguir cuando la economía comience a funcionar a pleno. Ha habido una demanda precautoria de pesos por estar nosotros en nuestras casas, es decir, subió la oferta de pesos, pero también subió la demanda y vemos un amesetamiento de la demanda de dinero, por lo tanto hay que absorber excedentes monetarios. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, aumentando la demanda de pesos. ¿Cómo aumenta la demanda de pesos? Generando un proyecto que genere confianza, que es la base central que debe tener la política económica. Eso desde el punto de vista estructural, y desde el punto de vista instrumental lo que necesitas es más instrumentos en pesos que permitan captar, y sobre todo a más largo plazo, y no instrumentos. Por eso decimos el segundo bloque es desarrollar el mercado de deuda local, allí también con incentivos sobre todo a inversores institucionales, readecuar las metas fiscales y generar una convergencia macroeconómica de las principales variables, es decir, que el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, la evolución de los subsidios, la evolución de la inversión pública, todas sean convergentes, que vayan como patitos al lago, detrás de, eso es hacer política económica, que todas las variables vayan detrás de lo que marca el ministro de Economía para que se vea que todas van en un mismo
sendero de dirección. Y por supuesto, lo deseable sería tener por delante un programa de crecimiento de la inversión, de crecimiento de las exportaciones. Para eso veremos si tenemos una reforma tributaria y una salida externa vigorosa. Vean la dificultad que nos lleva si vamos con un programa normal del Fondo Monetario y a una tasa de crecimiento hacia adelante del 2%, nos va a llevar más de 5 años volver al nivel de la prepandemia, es decir, al nivel de 2019 en términos de Producto Bruto y en términos de Producto Per cápita, es decir, por habitante, estamos volviendo con la caída de este año a los niveles del 2005. Bueno, sin duda, uno de los principales desafíos que va a tener el gobierno cuando se siente con el Fondo Monetario es mirar al gasto primario. Y ustedes observen cómo han crecido con razón las prestaciones sociales a un 14,2% del Producto Bruto. Los subsidios económicos, que eran 1,6 el año pasado, han crecido al 2,2. Las transferencias a provincias del 0,6 se han duplicado al 1,2 y los gastos de capital, es decir, el gasto en infraestructura, que ha caído de 1,1 punto del producto a 0,8. Entonces, fíjense la dificultad que hay para ir reduciendo el déficit. Yo le decía al principio de mi charla que íbamos a terminar con un déficit de 7,5, 7,6. Bueno, para llegar a 4,1 el año que viene, tienen que subir 40% los gastos y 65% los ingresos. ¿Y dónde hay que trabajar? Bueno, en estas 4 variables fundamentalmente, cómo van a ir evolucionando hacia adelante, cómo van a evolucionar los subsidios económicos, cómo van a aumentar, tienen que aumentar los gastos de capital para poder invertir más en infraestructura. Bueno, sin duda acá están las dificultades, la necesidad también de una verdadera reingeniería del sector público, pero no es fácil entonces, y por supuesto la necesidad, a mi juicio, de ir más por una ampliación de la base tributaria, más que seguir cobrándole más impuestos a quienes ya pagamos. Por supuesto, lo que tenemos por delante es no podemos seguir financiándonos sine die con emisión monetaria. Ya se han hasta este último mes de julio, las transferencias del Banco Central al Tesoro están llegando a los 1,5 billones de pesos. Prácticamente se ha duplicado la cantidad de dinero en lo que va del año, tanto en términos de utilidades como de adelantos transitorios. Sin duda lo que hay que marcar hacia adelante es cómo se va a financiar el déficit y cuánto se puede financiar con títulos en pesos, que sin duda esa es la manera virtuosa para poder realizarlo en el corto plazo. Como les decía, la necesidad de absorber pesos excedentes, pero si ustedes me permiten, en el gráfico de más abajo, miremos los pasivos monetarios del Banco Central, y bueno, ya no tenemos más LEVAC, pero ahora tenemos LELIC. Entre los dos están sumando base monetaria, es decir, circulante, más los encajes, más las LELIC, más los pases, que son las colocaciones en pesos que hacen los bancos todas las noches en el Banco Central. Bueno, eso nos está marcando 4,2, 4,3 billones de pesos. Sobre todo miren la tendencia. Todavía queda por emitir no menos de otro 1,3, 1,4 billones de pesos. Bueno, seguir absorbiendo con este tipo de títulos sin duda es un desafío hacia adelante, un desafío también en términos de tensión en la tasa de interés. Lo que vemos en términos de inflación es que hasta ahora 2/3 partes está en una inflación dormida, digamos, ¿no? Porque solamente una tercera parte es lo que está activo del índice de precios al consumidor, que es fundamentalmente alimentos y medicamentos, que es lo que estamos consumiendo mayormente en nuestras casas. Ahora un poco más de movilidad, con lo cual sí se empieza
a usar el transporte, pero en niveles que están en un 50% de lo que sería en promedio la normalidad. Por supuesto, entretenimientos no existe, por supuesto, gastronomía tampoco existe, y una cantidad de precios que todavía están congelados, como, bueno, precios máximos, alimentos, precios cuidados y tarifas que están y que van a tener que readecuarse a partir del año que viene, tarifas de servicios públicos, de telefonía, alquileres, y a eso me refiero que tenemos una moderación transitoria, pero que sobre fines de año, a nuestro juicio, la tasa de inflación va a ir al 3,5-4% mensual. ¿Qué veo entonces hacia adelante? A mí me parece que aquí se sintetizaría cómo veo la economía y cómo vemos la economía argentina con qué sectores les va a ir bien. Y este es un gráfico muy simple, pero también muy importante en términos de guía para nuestros negocios. Los sectores que hoy les va bien y que le ha ido bien en 2020 y que le va a ir bien en 2021, tecnologías de la información, TI, agro y servicios conexos, telecomunicaciones, farmacéuticos y alimentos, y ponemos hacia el año que viene, agregamos el sector textil, el sector automotriz, porque viene de niveles muy bajos, el sector construcción, el sector comercio, maquinaria, y también decimos, ¿por qué ponemos estos sectores? Porque vemos al gobierno también con iniciativas sectoriales. Aparte de lo que yo les mencioné de los mojones que tenemos que ver, reitero, el presupuesto, las renovaciones de la deuda en pesos que se hacen cada 15 días, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que reitero también, los intereses convergen para tener un acuerdo. No veo ningún escenario en el cual Argentina no vaya a acordar. El tema es bajo qué condiciones y cuánto tiempo nos lleva, porque claramente más tiempo significa más incertidumbre, pero en el mientras tanto el gobierno está trabajando en iniciativas sectoriales, en darle incentivos, y vamos a ver, a la construcción en las próximas semanas, en darle incentivo al sector agroalimentos, al sector turismo. También nos han consultado, y con esta visión proexportadora nosotros hemos propuesto, digo, a nuestro equipo, que se dé un reintegro automático a las empresas que exportan, que no tengan que pagar IVA, que lo puedan deducir y no esperar que venga estos reintegros, con lo cual este tipo de medidas sectoriales las vamos a ver muy activas y, por supuesto, a seguir muy de cerca los hitos que he dado. Por lo tanto, un escenario base de rebote, con tensión en lo cambiario, en lo que va de aquí a fin de año, con tensión en lo inflacionario, con el desafío de recuperar la demanda en pesos a través de un programa que genere confianza y a través de nuevos instrumentos que absorban excedentes de pesos, y por supuesto qué tipo de condicionalidades va a tener el acuerdo con el Fondo Monetario, si va a ser un acuerdo clásico que tenga una salida, un rebote y luego una recuperación muy modesta de la economía argentina. Si esto es así, atención con estos sectores, aquí es donde van a estar sus posibles consumidores y, por supuesto, como les dije, mirar hacia lo interno de nuestras empresas, utilizando inteligencia artificial, segmentando consumidores. Hoy podemos saber con qué instrumento de pago nos subimos a las redes o a internet para comprar, desde maquinaria agrícola hasta comprar indumentaria. Hoy se puede tener con el agregado de datos una segmentación muy importante del consumidor, y por lo tanto, cuando uno plantea que el año que viene se puede crecer 4, 4,5, un rebote, digamos, bueno, vamos a tener sectores como el agro, tecnologías de la información, que crezca más 8, y el sector transporte que crezca o que tenga una disminución de menos 2. La clave en el sector privado es segmentar y poder captar y utilizar esa información para venderle y para estar mucho más activo en los sectores más dinámicos. Con esto concluyo mi presentación y Diego, con gusto de tomar preguntas por los tiempos que estimes necesarios. Muchas gracias, Martín, muy clara la presentación. Tenemos varias preguntas. Voy a tratar de seleccionar las que atraen más atención.
Y la primera te diría que tiene que ver con los riesgos inflacionarios y particularmente el riesgo de hiperinflación. ¿Cómo ves esa posibilidad? Digo, veo bajo el riesgo de hiperinflación. Sí, como dije, veo un riesgo o un escenario de aceleración inflacionaria, digo, salir de este rango del 2% que tenemos mensual para ir a un rango del 3,5%, 4%, y por supuesto va a depender de un tema fundamental que es la demanda de pesos. Como sabemos, hay pesos excedentes producto de la emisión que se ha generado para poder ponerle una red de contención. Tenemos dos ventajas que muchos de mis colegas no señalan. Primero es que venimos de una baja monetización de la economía. Recordemos que en 2018-2019 se fue a un programa equivocado y que mostró de emisión monetaria cero o de crecimiento de base monetaria cero. Lo que debe hacer un banco central no es irse ni a un extremo de cero ni a otro extremo de 100%. Lo que debe hacer un buen banco central es estimar cuánto es la demanda de pesos, que también hay que tener en cuenta, Argentina tiene, Diego, como vos sabés, un sistema donde conviven dos monedas. Usamos el peso para transacciones y el dólar como reserva de valores. También debe estar en la concepción de política monetaria, pero es cierto que para transacciones utilizamos pesos, entonces la demanda de pesos no es cero. Entonces, de un extremo al otro, entonces veníamos de una economía desmonetizada, que ya se empezó a corregir en el último semestre del año. No tuvimos, el último semestre de 2019, la emisión monetaria creció a un nivel del 25% anual, pero veníamos de baja cantidad de dinero, con lo cual esto le dio espacio. Lo segundo es esta demanda precautoria que nos dio la cuarentena de pesos, nos da un colchón. Lo tercero es que hay capacidad ociosa. ¿Cuándo se produce inflación? Cuando hay más pesos en la economía de lo que se produce. Por suerte, al haber tenido 3 años, por suerte, digo, es la contracara de haber tenido 3 años de recesión, es que hay mucha capacidad instalada que no se está utilizando. Ni bien aumenta la demanda, es cuestión de poner más trabajadores en la línea de producción, no hay que invertir más y por lo tanto entonces los riesgos de hiperinflación son bajos. Obviamente, si no se genera confianza y hay una caída dramática de la demanda de dinero, es decir, si todos esos pesos se van a brecha cambiaria, los riesgos aumentan. Pero diría, el escenario más probable, Diego, es que tenemos cuidado con esto, de un fogonazo, digo, de aumento de la tasa de inflación, de volver a niveles de nominalidad prepandemia, pero bueno, para eso dependerá también del programa, el proyecto que se tenga hacia adelante y de los instrumentos en pesos que se generen para absorber esos excedentes monetarios. De acuerdo. Bueno, acá tenemos algo por ahí relacionado con esta última pregunta. Preguntan en base al crecimiento de los pasivos remunerados, particularmente de las LELIQs y la famosa bola de LELIQs de la que mucho se habla, si ves ahí un riesgo de que se cambien por algún bono más largo, si eso puede representar algún riesgo para los depositantes en pesos en el sistema financiero. Yo estimo que eso sería un gran error si lo hacen. No creo, y conociendo los funcionarios del Banco Central me resultaría extraño que vayan por esa dirección. Sin duda, lo que le va a poner más presión a la necesidad de ampliar la absorción, bueno, primero es importante que el Tesoro vaya tomando una parte de esa absorción, es decir, que el trabajo no se lo dé solo al Banco Central, con lo cual, en la medida en que pueda seguir profundizándose la curva en pesos, que haya más títulos del Tesoro, esa es una manera de ayudarle al Banco Central, y por eso siempre me han escuchado hablar de la coordinación que se necesita entre la política monetaria y la política fiscal. Cada una no puede ir de su lado y no se le puede cargar todo al Banco Central. La ventaja que tienen las LELIQ con las LEBAC es que están concentradas en un grupo de bancos, es decir, habiendo estado ahí, está a tiro de teléfono de 10 llamadas que puede hacer el presidente del Banco Central, porque como ustedes saben, las LELIQ están en manos de los bancos y no en manos
de cientos o miles de inversores, como lamentablemente había ocurrido con las LEVAC en la última temporada, donde hasta se había vuelto un instrumento en el cual inversores extranjeros venían con dólares y se llevaban LEVAC y hacían ganancias increíbles de corto plazo. Como se había distorsionado un instrumento que se había creado, recordemos, lo había creado Mario Blecher para absorber y esterilizar, se había vuelto un instrumento de inversión. Con lo cual, hay que llevarlo con cuidado. Mi visión es que es manejable y que, por supuesto, tendrá que ver en la natural tensión que hay entre el Ministerio de Economía y Banco Central, en que el Banco Central le pida al Ministerio de Economía que ayude más como fuente de absorción monetaria con títulos del Tesoro y, por lo tanto, le dé menos carga al Banco Central en términos de pasivos. De todas maneras, no nos escucha nadie en este diálogo. Ya el patrimonio neto del Banco Central, cuando uno mira el balance del Banco Central, ya está bastante complicado, con lo cual, digamos, ya tiene un nivel de deterioro importante digamos, y nadie se asusta de eso. Con lo cual, digo, ahí hay todavía capacidad y sin duda quizás el desafío hacia adelante, y esto lo digo también para los bancos, es que los bancos no terminen recibiendo solo papeles de títulos públicos, sino que sean inversores institucionales, empresas de seguros. Por ejemplo, allí deberíamos estar creando incentivos para que se regenere un sistema de seguros de retiro voluntario, en donde cada uno de nosotros podría poner sus ahorros a fin de año y que sean deducibles de impuesto a las ganancias, y eso permitiría generar un mercado de deuda en pesos de largo plazo. De eso va a depender la calidad de la absorción de los excedentes monetarios futuros. Excelente. La siguiente pregunta toca algo que mencionaste en tu presentación sobre la incertidumbre que va a seguir reinando en los próximos meses, y vos comentabas que el acuerdo con el fondo podría ser de alguna manera un hito importante para de alguna manera solucionar esa incertidumbre o bajarla. ¿Vos pensás que el esquema cambiario va a seguir, digamos, inalterado como el que tenemos ahora hasta ese momento? ¿Pensás que va a haber cambios a partir de ese acuerdo o antes? Bueno, está claro que hoy al esquema cambiario de Argentina le está faltando oferta de divisas, con lo cual está claro que una brecha de estos niveles, por suerte, bueno, llegó a casi un 90% y hoy se ubica en un nivel de 70%, con lo cual ha bajado. Lo que hay que mirar allí es la brecha. Se puede vivir con cepo cambiario durante un tiempo transitorio, pero sin duda genera esto enormes distorsiones en la economía. ¿De qué va a depender o no el cambio de política cambiaria? Lo que veo a las autoridades es muy determinada en seguir con esto y en todo caso, si es necesario, poner más restricciones al acceso al mercado oficial de cambios antes que cambiar esta política de mini devaluaciones, o una de las alternativas que tienen por delante es acelerar el ritmo de esas mini devaluaciones, pero seguir con este esquema de lo que llamamos técnicamente un crawling peg o mini devaluaciones diarias. Por supuesto que no se puede seguir sine die, y lo que debiera generar la Argentina hacia adelante es un esquema de mayor confianza que permita aumentar la demanda de pesos, y al aumentar la demanda de pesos disminuir la brecha cambiaria. Obviamente, si la brecha cambiaria se extiende, y por eso el gráfico que yo les presenté, el segundo gráfico, contesta a esta pregunta que hay que seguirla en el día a día, y eso nos da mucho trabajo a los economistas profesionales. Reitero, seguir el Banco Central, ¿compra o no compra? ¿Cuál es la intervención neta? En segundo lugar, ¿cuál es el balance comercial? ¿Sigue siendo superavitario? Ahí mi respuesta es que va a seguir siendo superavitario, pero de la mano del superávit comercial tenemos que ver si hay superávit cambiario, es decir, si hay más dólares ingresando. Por supuesto, esto tiene que ver con también el nivel de emisión monetaria
y la brecha cambiaria y con el resto de las monedas de la región. Si esto sigue de la misma manera que viene comportándose hasta el momento y ninguna de estas variables empeora, les diría que sí se puede mantener. Por supuesto, mi recomendación sería, como dije, es transformar parte del swap con China en dólares contantes y sonantes, negociar esto con las autoridades chinas de manera tal de generar mayor oferta. Siempre mi enfoque de política económica es generar más oferta y no restricción de demanda, porque siempre se va corriendo por detrás de los acontecimientos. Y también tenemos, a pesar de la seca que hay en el trigo, una cosecha importante para el año que viene. Por supuesto, esa es otra de las variables que nos va a marcar la oferta disponible de divisas, y de todas estas variables va en definitiva a ser el resultado de la política cambiaria. Pero veo a las autoridades económicas muy persistentes en seguir con esta política de evaluaciones diarias. Por supuesto, habrá que mirar qué ocurre con la diferencia entre el dólar solidario y la brecha cambiaria, que eso también genera incentivos para otra filtración que tiene el sistema, que son estos 800 millones de dólares que se fueron el mes pasado y que ya mostraron un comportamiento preocupante en los primeros días de este mes. Bárbaro. Bueno, vamos a ir a la última pregunta. Antes de ir a esa pregunta, les recuerdo a todos los que nos están escuchando y viendo que pueden llenar al final de la charla un breve cuestionario para mejorar estos encuentros. Tratamos de mejorarlos cada día más, así que valoramos mucho vuestra opinión, así que les pedimos por favor que lo completen. Es muy breve cuando terminemos con esta charla. Así que vamos a ir a la última pregunta. Acá varios están interesados en saber tu visión sobre opciones de inversión en pesos y en dólares. ¿Cuáles pensás que son las más atractivas? Y también algún comentario sobre el mercado inmobiliario de acá en adelante. Todos los fondos comunes de inversión que ofrece Banco Galicia son excelentes. Tienen ustedes, en serio lo digo, porque analizo esto, pero tienen fondos de rentas en pesos y por supuesto una cartera adecuada debe tener títulos en pesos, que la verdad ya subieron bastante, si ustedes me preguntan. Por supuesto, cuando uno mira a largo plazo, a 3 años, hay, si les gustan empresas o fondos de inversión, por supuesto, siempre recomiendo más a los ahorristas que no siguen en el día a día optar por fondos de inversión más que por títulos individuales, pero realmente cuando uno mira títulos individuales hay bonos de empresas que han salido en los últimos 30 días, Dollar Link, muy interesantes, porque son empresas que uno tiene que ver naturalmente que sean exportadoras y que tengan un hedge natural. Por supuesto, por si tienen, cuando uno mira hacia 3 años, por supuesto que tenemos que ir en algún momento hacia un tipo de cambio unificado y por lo tanto hay que mirar a las empresas que emiten Dollar Link, que tengan esa cobertura natural, es decir, que la mayoría de sus productos vayan a exportaciones, pero reitero, tanto títulos en pesos ajustados por inflación, ajustados por SER, en renta fija, ajustado también por tipo de cambio, y bueno, esto hay una cantidad de fondos de inversión que realmente son interesantes. Construcción, sin duda lo que se ve es, va a haber incentivos a la construcción porque el gobierno cree con certeza y está bien en términos objetivos que la construcción es una variable realmente dinamizante, sobre todo de la inversión. Por supuesto que por un lado es la oferta y por otro lado es la demanda. La tranquilidad cambiaria y sobre todo la previsibilidad cambiaria es una precondición también para que se mueva el mercado inmobiliario. Por lo tanto, hoy es bueno construir, la venta todavía está lenta y por supuesto también, de lo que dijimos, de la certidumbre que pueda dar el gobierno con estos hitos que tiene por delante, va a depender también la predictibilidad cambiaria y por lo tanto el resurgir de la demanda en el mercado inmobiliario.
con esto creo que les doy un panorama de cómo veo las inversiones en el corto plazo. Por supuesto, si ustedes me dicen, hoy compro o vendo activos argentinos, depende del plazo. Si ustedes tienen una mirada de acá a 3 o 4 años, yo diría los activos argentinos están baratos. Si tiene una mirada cortoplacista, sería más cauteloso. Excelente. Muy bueno el último comentario, Martín. Te agradecemos nuevamente por haber estado hoy con nosotros. Muy clara toda la charla. Y les agradecemos a todos los que se sumaron y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Diego, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias por tus intervenciones, por tus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Para mí espero haber sido útil en ayudar en su toma de decisiones. Si hay alguna pregunta que haya quedado a través de Diego o de sus ejecutivos de cuenta, me lo hacen llegar vía mail y con gusto les voy a contestar. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias.